Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos adentramos en un libro que me ha dejado reflexionando bastante. Sí, sí. Cuando mamá lastima. Relatos de perdón para hijos con el corazón herido, del autor Rayo Guzmán. Qué interesante el título. Ya desde el inicio, ¿verdad? Ujú. Nos anticipa la intensidad de las historias que vamos a encontrar en sus páginas. Totalmente. Y es que este libro no se anda con rodeos. Explora sin tapujos las complejidades de la relación madre-hijo, donde el amor, aunque presente, Ajá. no siempre llega de la forma que esperamos. Exacto. Y eso es lo que lo hace tan real, tan conmovedor. No se trata de historias idealizadas, ¿no? Ah, Sino de vivencias crudas, a veces dolorosas, que ya. nos muestran las diversas caras de la maternidad y su impacto en la vida de los hijos. Impresionante. A mí me llamó mucho la atención cómo a lo largo de las historias vamos viendo cómo las acciones de las madres, a veces intencionales, a veces no, Claro. van dejando huellas profundas en la psique de los personajes. Por supuesto, porque cada palabra, cada gesto, cada silencio va moldeando la percepción que los hijos tienen de sí mismos, del mundo y de sus relaciones. Mm, Pensemos en Raúl, por ejemplo. Su Correcto. madre, una mujer fría y distante, lo lleva a buscar esa validación que no encuentra en casa a través del éxito profesional. Es como si intentara llenar ese vacío afectivo con logros y reconocimientos externos, ¿no? Exacto. En el caso de Glory, la burla constante de su madre la llena de inseguridades que la acompañan hasta la adultez. Es impresionante cómo esas heridas del pasado pueden seguir presentes en la vida adulta. Sin duda, y es que la búsqueda de aprobación de amor es una necesidad humana fundamental. Cuando esa necesidad no se satisface en la infancia, puede convertirse en una búsqueda incansable que marca las relaciones y las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Y me parece interesante cómo el libro no se limita a mostrar el dolor, sino que también explora la posibilidad de perdón. Aunque a veces parezca imposible, muchos personajes luchan con esa necesidad de perdonar a sus madres, ya sea por su propio bienestar o para encontrar paz interior. Es un proceso complejo, sin duda. Perdonar no significa olvidar ni justificar las acciones, sino liberarse del rencor Claro. y del dolor que nos atan al pasado. En el caso de Ernesto, por ejemplo, vemos esa lucha interna por perdonar a su madre por el abandono y por las creencias tóxicas que le inculcó. Es una carga emocional muy fuerte, ¿no? Sí, Y en Susana vemos otra cara del perdón, la de aceptar a la madre con sus defectos sin idealizarla y liberarse de esa necesidad constante de su aprobación. cada historia nos confronta con esa pregunta: ¿es posible perdonar? ¿Es necesario? Y no hay una respuesta única. Cada persona debe encontrar su propio camino. Lo que sí queda claro es que el perdón, cuando se logra, puede ser una experiencia liberadora. Totalmente. Y hablando de caminos, otra cosa que me impactó de Cuando mamá lastima es cómo el libro nos muestra que a veces el perdón no viene de la madre, Ajá. sino de uno mismo. Te refieres a ese proceso de autoaceptación que vemos en algunos personajes. Exactamente, es como si al comprender las circunstancias que llevaron a sus madres a actuar de cierta manera, algunos personajes lograran liberarse del resentimiento y encontrar la paz que tanto anhelaban. Eso me recuerda a la historia de Francisco, Sí. que busca comprender a su madre incluso después de haber vivido una experiencia tan traumática. Es un acto de valentía impresionante. Totalmente. Y lo que me parece aún más admirable es que Francisco no busca justificar las acciones de su madre, Claro. sino entender las razones que la llevaron a actuar de esa manera. Es un Claro. proceso de empatía que le permite sanar sus propias heridas. Es como si al comprender a su madre, Francisco se comprendiera también a sí mismo, ¿no? Exacto. Y eso es lo que lo lleva a encontrar la paz que tanto necesita. Y hablando de sanar heridas, me parece importante destacar que cuando mamá lastima, no solo explora las relaciones madre-hijo desde el dolor, sino que también nos muestra la posibilidad de romper con los patrones negativos. Claro, porque la historia familiar no tiene que ser un destino, ¿verdad? Ujú. Hay personajes que, a pesar de haber crecido en entornos difíciles, deciden conscientemente construir un futuro diferente. Cecilia, por ejemplo, Mm, que a pesar del trauma que vivió con su madre, decide romper el ciclo y ser una madre diferente para su hijo, es una muestra de resiliencia y de esperanza. Totalmente. Y en Alejandro vemos otro tipo de ruptura, Ajá. la de liberarse de las ataduras del pasado y construir relaciones sanas a pesar del abuso que sufrió. Es como si Alejandro decidiera dejar atrás el dolor y construir un presente y un futuro basados en el amor y el respeto, ¿no? Exacto. Y no podemos olvidar a Juan, que nos enseña a encontrar humor en las situaciones difíciles y a establecer límites incluso con nuestra propia madre. Es un recordatorio de que no tenemos que cargar con el peso de las acciones de otros.
y que a veces la mejor forma de sanar es a través de la risa y el desapego. Cuando mamá lastima, nos deja con mucho que pensar, ¿no? Sin duda, es un libro que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias, a comprender las complejidades de las relaciones familiares y a reconocer el poder del perdón y la resiliencia. Y sabes, mientras explorábamos, cuando mamá lastima, me llamó la atención la diversidad de historias que encontramos. Sí, cada relato nos muestra una faceta diferente de la Es maternidad y su impacto en la vida de los hijos. Exacto. No se trata solo de madres ausentes o negligentes. También hay historias que exploran la complejidad de las relaciones donde el amor está presente, pero de una forma imperfecta. Como en el caso de Susana, Ajá. que busca constantemente la aprobación de su madre, a pesar de que ésta no se la da, es una búsqueda que la lleva a anularse a sí misma y a vivir con una constante sensación de vacío. Es como si la falta de afecto materno hubiera creado una herida profunda en su autoestima, y esa herida la lleva a buscar la validación en otros, incluso a costa de su propia felicidad. Y hablando de heridas, la historia de Alejandro nos confronta con el dolor del abuso y con la dificultad de romper con los patrones del pasado. Alejandro carga con la culpa y el miedo, y eso le impide vivir plenamente. Es una historia desgarradora que nos muestra cómo el trauma puede afectar las relaciones y la forma en que nos relacionamos con el mundo. Pero también nos muestra la posibilidad de la sanación. Alejandro, a pesar de todo, busca ayuda, busca romper con el silencio y encontrar su propia voz. Y en ese proceso descubre la importancia de la autocompasión y del amor propio. Es como si al aceptar su pasado pudiera finalmente liberarse del dolor y construir un futuro diferente. Y hablando de construir un futuro diferente, la historia de Cecilia nos llena de esperanza. Ella, a pesar de haber sido víctima de las acciones de su madre, decide romper el ciclo y ser una madre diferente para su hijo. Cecilia representa la fuerza del cambio, la posibilidad de dejar atrás el dolor y crear un presente y un futuro llenos de amor y comprensión. Su historia nos recuerda que no estamos condenados a repetir los errores del pasado, que podemos elegir un camino diferente, un camino de sanación y crecimiento. Cuando mamá lastima nos deja con muchas reflexiones, nos confronta con nuestras propias historias, con nuestras heridas y con la posibilidad de sanar. Nos invita a mirar con compasión a nuestros padres, a comprender sus limitaciones y a reconocer que a pesar de todo el amor familiar, siempre está presente. Es un libro que nos conmueve, nos hace pensar y nos invita a buscar la reconciliación con nuestro pasado, con nuestros padres y con nosotros mismos. Y para aquellos que quieran seguir explorando este tema, los invitamos a que se suscriban al canal de David Noé Figueroa, donde encontrarán este y muchos otros libros en su versión de podcast. Hasta la próxima y que tengan un buen día.